Bueno, para terminar con este tema, vamos a ver un soplido de lo que es la compatibilidad electromagnética e integridad de señales en las placas de circuito impreso. Más que nada, lo único que pretendo es sensibilizaros. Sensibilizaros, que es una cosa que hay que aprender, que tenéis que trabajar, que cuando vayáis a diseñar placas de circuito impreso las tenéis que tener muy, pero que muy en cuenta. Recordar la frase de Morillo, la típica: lo importante no es el cómo, sino el qué. El cómo es Altium, y saber manejar Altium es muy interesante, pero es una cosa que no requiere mayor esfuerzo, salvo, bueno, estar trabajando con él pues 3 semanas, 4 semanas seguidas. De 4 semanas ya, pim pam, ahí va. Oh, si me he vuelto aquí un fiera. Y es verdad que te has vuelto un fiera, y que, pues bueno, que no hay, vais a ver que no vais a tener mayor problema. Y encima, es que tiene la ventaja de que cuanto más andas, más aprendes. Y es muy motivador y está muy bien. Sin embargo, esto que os voy a decir ahora es hacer circuitos impresos bien hechos. Lo que os comentaba de la reunión del otro día, de ayer o de anteayer. ¿Qué es lo que falta en este esquema? La parte más importante, y por la cual se llevó unos taquitos de jamón, la placa de circuito impreso. Entonces, eso va a ser muy importante. Yo, para trabajar con eso, os he creado tenéis aquí 2 documentos. Uno que es compatibilidad electromagnética e integridad de señales, que es el que vamos a trabajar en clase. Y luego, pues bueno, pues un libro, que es este que tenemos aquí, que es un libro, pues yo creo que es muy interesante. Un poco gordo, pero bueno, a pesar de gordo, porque este tema que trabajamos aquí, o que toca trabajar aquí, puede ser un tema que viene aderezado con una abundancia de fórmulas y de estudios y análisis bastante complicado. Sin embargo, tiene un enfoque este libro bastante sencillo, bastante orientado a la práctica, que es lo que vamos a ver ahora en 4 cosas con este otro documento que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues es una información que tenéis ahí, y que si alguna vez os toca diseñar placas en serio, pues lo que tenéis que hacer es, sí, efectivamente, vais a tener que estudiar la herramienta que toque, la que sea, el Altium, el Procter, el Orcal, lo que sea, pero que vais a tener que conocer conceptos de lo que es un diseño correcto de la placa. Pues entonces vamos a ver eso de una manera, ya os digo, muy superficial. Antes de seguir, aquí si veis, yo aquí tengo en gris, pone aquí prueba conceptual sobre circuitos impresos. Esta yo, el lunes, después de vacaciones, el día 30, le dedicaremos 1 hora y media a que hagáis esa prueba. Son todo preguntas de test en base a lo que explicamos el otro día y que tenéis en el vídeo, que lo podéis ver, y sobre todo que lo tenéis en el documento y que lo tenéis que trabajar. Las cosas importantes que hablábamos de tipos de encapsulados, las curvas, las mezclas eutépticas, de soldadura, todo aquel tema, haremos una prueba sobre ello. Bueno, ya sin más, vamos a entrar a esto. Para esto vamos a utilizar, como os he comentado, un PDF. Al final, tontamente, tiene 177 diapositivas este PDF. Vamos a utilizar un PDF que nos dieron en la jornada que estuve de Altium hace 15 días. Es un PDF cuya título es Compatibilidad electromagnética e integridad de la señal en el diseño electrónico. Por desgracia, no he tenido tiempo de retocarlo. No se ve muy bien aquí, en la pizarra no se va a ver muy bien. En los monitores creo que se ve algo mejor, pero pues no se ve aquí muy bien porque tiene un fondo oscuro sobre letras oscuras. Bueno, ya digo, no he tenido tiempo de tocarlo, lo dejamos así. Y bueno, pues supliremos eso con lo que yo vea desde aquí, vaya diciendo, y vosotros podéis ver ahí en pantalla.
Bueno, tal y como... No, aquí lo único que voy a hacer va a ser centrarme en 20 diapositivas y todas las demás pasarlas de largo. Pero bueno, pues como dice aquí, no podía ser de otra manera, cada uno tira a lo suyo. Este curso iba sobre integridad de señales y compatibilidad electromagnética, y alguien que está tratando ese tema, pues qué menos que diga que la parte más importante es precisamente el diseño de la placa de circuito impreso. Eso es como cuando estás haciendo una carrera y te llega un profesor y dice, la asignatura más importante es la mía. Claro, para ti, para el otro es la otra y para el otro es la otra. Sin embargo, pues bueno, pues es cierto esto. Es cierto, y cada día además, cada día más cierto. Porque cada día más las placas de circuito impreso que se diseñan tienen que pasar unos controles y unos certificados de emisión electromagnética, en las cuales se llevan unos laboratorios. En esos laboratorios someten a las placas a interferencias electromagnéticas externas y miden a ver qué influencias hay sobre ellas, e incluso lo que hacen es poner en marcha las placas y miden con antenas que estas placas qué es lo que emiten. Entonces, bueno, pues hay una serie de normativas ya que eso hay que cumplir. Bueno, tal y como nos dice aquí, en lo que es un diseño de una placa, no del PCB, sino de un sistema electrónico, pues hay 4 partes: la parte de especificaciones, la de hardware, la del circuito impreso y la de software. Por especificaciones es determinar qué es lo que queremos que se haga. La parte de hardware, el hardware que montamos para que luego eso tenga trabajo. La parte de software es por elemental. Pues hoy en día casi todos los sistemas, digo casi, no todos. Por ejemplo, las fuentes de alimentación conmutadas, esas no tienen software y sí tienen graves problemas de diseño de las PCBs. Y luego tenemos el propio diseño de circuito impreso. En esta tarta veis poco más o menos qué es el tiempo que se dedica a cada uno de los apartados. Se ve que al PCB pues, se le dedica un tiempo mínimo, y sin embargo luego resulta que al final el que crea problemas más grandes es el diseño de la placa de la PCB. Que no es que sea porque tenga el que más problemas, sino porque es al que menos importancia se le da. Porque es al sistema en el que, bueno, pues para hacer una placa de PCB, pues la gente se piensa que, bueno, eso, en otras palabras, son manitas, la hace bien, con manitas que sabe poner las pistas finas, dejarlas bien, manitas, pues no, eso es un error muy grave. Entonces, hacer una placa de PCB, como quiero haceros ver ahora, requiere un montón de pequeños, no de grandes detalles, una docena de detalles, pero tenerlos claros antes de empezar. Que no os pase, además os lo voy a demostrar, hay cosas que por instinto, ¿no? Como cuando suelo ir yo a vuestras placas, les digo, es que a mí ¿y por qué? Pues no sé qué decirte. Bueno, pues eso es lo que no tiene que hacer un técnico, lo que no tengo que hacer yo. Yo tengo que decir, no, es que esto es así, por esto y por esto. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues para hacer esto, fue un ejercicio, este curso estuvo muy bien, es un curso que tenía que tener 2 días y realmente duró una tarde y media, o sea, se comió un montón, pero el que lo dirigía lo había dado muchas veces y tenía mucho callo. Y lo primero que nos dijo es, oye, vosotros pues, más o menos ya sabéis diseñar, y incluso los que estábamos allá éramos gente que habíamos estado diseñando, yo no, otros. Que habían estado diseñando, pues bueno, pues unas cantidades de tiempo importantes, y que tenía esas cosas de instinto, es que yo suelo hacer así, como decía él, además palabras literales, no, es que yo tengo un primo que tiene un amigo que trabaja en la NASA que le ha dicho, ¿y por qué? Y, pues por el amigo del primo de la NASA. Entonces eso hay que evitar. Y lo que nos decía es, bueno, intentar, y nos dijo eso, intentar diseñar esta placa de circuito impreso que corresponde a este esquema. Daros cuenta de lo que os estoy diciendo, cuidado, os estoy enseñando la placa y os estoy enseñando el esquema. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre, y es muy importante, es que el diseñador de la placa de circuito impreso no puede ser una persona que no sepa, y hoy lo vamos a ver, que no sepa electrónica. Tiene que ser una persona que sepa electrónica, que entienda el circuito que tiene que diseñar, que sepa cómo funciona, qué corrientes hay. Es decir, que sea una persona, un ingeniero con ingenio, sobre todo que tenga ingenio,
y que sea capaz de interpretar esto, que no sea una persona que se limite a decir es que un pin de R2 unido con un pin de C1, y además a uno de los lados del cristal, y lo voy a hacerlo como solemos hacer por instinto, y además eso lo voy a hacer a la distancia más corta posible. Ese es el instinto que tenemos, y nos vamos a dar cuenta que eso es totalmente equivocado. Entonces eso lo vamos a ver ahora. Entonces él la experiencia que nos dijo es, oye, intentar diseñar esta parte de aquí, esto, simplemente esto que tenemos aquí. Entonces tenéis ahí, os he pasado la hoja y nada, en 2 minutos o en 5 minutos, a ver cómo lo haría, ¿no? Daros cuenta, yo tengo aquí C1, C2, tengo el cristal X1, cristal X1 en el que lo que es, este cristal solo tiene 2 terminales y este tiene 4. ¿Por qué tiene 4? Porque en los cristales suele haber 2 que son los terminales y otros 2 que son, los cristales suelen venir con una chapa metálica, revestidos. Entonces eso se une a masa. Es decir, pues en este caso creo que son este y este, es la chapa y esa chapa va a masa. Luego tenemos R1 y R2, y poco más, porque si os dais cuenta todas estas ya están cableadas, todo esto ya está cableado, de esto nos olvidamos. Bueno, este es el circuito integrado con el 1-2, con el 1 y 2, vamos a diseñar esta parte de aquí, esto, incluido el condensador, el condensador de desacoplo. Entonces venga, 5 minutillos, ¿vale? Voy a parar la grabación rápidamente. ¿Qué? Y si puedes decir por qué, dices. Nos hemos quedado que... Sí, no, me he equivocado de cuadro. Ese, C2 con X1, C2 con un extremo de X1, el otro, de X1 que es masa, que viene a un lado de C3, pues a masa, S a masa, claro, más cerca, esos dos, el C1 unido con el X1, vale. R1 está ahí pegando a la patilla 1 y el otro extremo con R2 y a la patilla... Hombre, por aquí... 2. No, queda lo mismo. Ya verás. Y tiene que ir a masa. De momento vamos a dejarlo así. Falta un poquitín, vamos a darle un poco de... Y ya me pregunto, ¿y por qué? ¿Qué regla has seguido tú poco más o menos? La de la cercanía. La de la cercanía. La de que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Y punto. Y esa es la tendencia que tenemos todos a hacer, incluido yo, claro. Eso es. Vale, pues ahí lo dejamos. Dejáis ahí la hoja. Lo que habéis hecho lo dejáis. Luego lo vamos a sacar. Cuando más o menos terminemos diremos, bueno, un diseño bueno sería este, por todo lo que hemos visto. Y lo miraréis lo que habéis hecho vosotros y diréis, ostras, Pedrín, la que he hecho, la que he liado, la que no he liado, estaba completamente equivocado. Vale, no has cogido el premio. Venga, una camiseta, una bolsa, una camiseta, bolígrafos, blocs cuadriculados. Ese para mí. Vale, blog. Esto, lo que quieras. Venga. Bueno, dicho esto, para la próxima ya traeré jamón en masa. Están. Dicho esto, seguimos con lo que nos contó Bueno, pues desde un punto de vista eléctrico, el circuito impreso conecta
generadores con cargas. Y mira, esto que es una bobada. Pues sí que ha hecho cosa grande. Bueno, pues es importantísimo tener el concepto de que un circuito impreso lo que me va a hacer es unir generadores con cargas, elementos que generan una energía, una corriente y se la van a enviar a una carga. Y debe permitir que la energía procedente de los primeros llegue íntegras a los segundos. Punto. Esta, tal y como nos pone ahí, que no se ve, ni yo incluso, esta premisa debe de cumplir en cada una de las distintas conexiones entre una salida y una o más entradas. O sea, eso se debe de cumplir en todo circuito, que un elemento generador tiene que entregar la corriente o la energía al elemento receptor o elementos receptores. Si dicha energía no llega íntegra a su destino o es reflejada, ahora veremos este concepto de reflejada, por sufriremos pérdida de integridad de señal, lo que se conoce como eso, como integridad de señales, la IS. La energía desaprovechada aparecerá como un acoplamiento entre circuitos y o la emisión conducida o radiada hacia el exterior, es decir, la compatibilidad electromagnética. Es decir, son dos cosas diferentes, pero es la misma cosa, es decir, una es generada por la otra. El concepto de que la energía que se envía de un generador a un receptor debe de ir completamente al receptor, sin ser reflejada. ¿Cuál es el concepto de reflexión? El concepto de reflexión en el tema de una pila no lo tenemos nada claro, porque yo tengo aquí una pila, tengo aquí una resistencia, una pila de continua, tengo aquí una resistencia y toda la corriente que me entrega la pila viene a la resistencia. Y dices tú, pues bien, vale. Ahí no hay conceptos de reflexión. ¿Cuándo se produce la reflexión? La reflexión se va a producir sobre todo, en circuitos que tienen que transmitir energía o corriente eléctrica alterna. Yo tengo unas señales senoidales a más o menos frecuencias, o a más o más frecuencias, y que la tengo que mandar en este caso, por un circuito impreso. Podríamos estar hablando de los sistemas de transmisión, que yo tengo que mandarlo por un cable. El caso más concreto de esto, y yo os he hablado de él, el caso más concreto de esto se da en las líneas de transmisión, por ejemplo, de las redes de cableado estructurado, en el que yo tengo que mandar una señal de alta frecuencia, la tengo que mandar por un cable de una determinada longitud. ¿Y qué es lo que yo me encuentro? Con lo que yo me encuentro es que yo lo que hago es, el elemento generador manda una señal de alta frecuencia y esa señal se va desplazando, si no es que la velocidad de la luz sea sí, pero menos. Esa señal se va desplazando por el cable y llega al final del cable y se cumple una cosa. Hay un teorema que desde que yo era pequeño me viene dando guerra y que casi nadie le da importancia, y es que se tiene que cumplir que la máxima transferencia de potencia entre un generador y un receptor se produce cuando la resistencia interna del generador corresponde con la resistencia interna del receptor, cuando las impedancias están lo que se conoce como impedancias adaptadas. De esa manera, toda la impedancia o toda la energía que me entrega el generador entra y se queda en el receptor. Cuando yo no tengo las impedancias adaptadas, ¿qué es lo que ocurre? Que parte de esa energía, toda la energía llega a la carga. La carga absorbe parte, lo que puede, y lo que no puede, ¿qué es lo que hace? Lo devuelve hacia atrás. Lo devuelve hacia atrás y vuelve hacia atrás. Es como, pues como cuando echas imaginaros, pego un chorro de agua yo a un tubo, a una manguera que está vacía y en el otro lado está cerrada. El chorro de agua llega hasta el otro lado, si está cerrada la manguera, golpea, ¿y qué es lo que hace? Vuelve hacia atrás. Claro, uno dirá, sí, vuelve hacia atrás. Lo que pasa es que, claro, tú no llegas a notarlo en un tubo, pero si nos estuviésemos viendo la típica película americana, de una tubería así de grande, en la que llegan 50 litros, llegan los 50 litros por aquí, golpean, y ¿qué hacen esos litros? Vuelven para atrás. No, es que viene más agua, sí, pero estos 50 litros vuelven a ir hacia atrás. Lo que viene empujando, le viene empujando y vuelve hacia atrás, pero hay una reflexión. Y eso se produce cuando hay una desadaptación de impedancias. Entonces es muy importante que haya impedancias que sean iguales.
Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo envío esa señal que se rebota, que vuelve hacia atrás, es lo que se conoce, el hecho de que toda la señal que llega a la carga no sea la que ha salido del generador, eso es un concepto de fallo de integridad de señales. Yo soy el receptor, estoy esperando una determinada señal y no me ha llegado entera, porque hay en este caso, una desadaptación de impedancias, o una atenuación. ¿Por qué suele haber una atenuación? Pues porque igual en la resistencia, la línea esta, tiene una resistencia tan grande que hay mucha caída de tensión, con lo cual me estoy esperando una determinada señal y me llega menos señal porque parte cae en la línea. O porque en esa línea resulta que hay un estiramiento del cable, el cable disminuye la sección, aumenta la resistencia, y en el momento en que llega esa tubería, ese agua, por esa tubería, llega por aquí, se encuentra con un estrechamiento de la tubería de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que parte del agua sigue hacia adelante, sí, pero y parte, ¿qué es lo que hace? Vuelve hacia atrás, porque ha habido un estrechamiento de la tubería. Entonces, cada vez que se producen cosas de estas, o un puñetero empalme, ¿no? El típico empalme de la cinta aislante, ¿no? La cinta aislante, para 220 voltios, 50 hercios, pues bueno, va a ser que sí. Pero para altas frecuencias eso no se puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas son una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta en nuestros circuitos impresos. Con lo cual, resulta que lo que hay que hacer para diseñar un circuito impreso es tener en cuenta, hablaba de una regla, punto. Una regla, un concepto, solo un concepto. Entonces, hay que tener en cuenta una regla, y lo que hay que hacer es en todo momento, cuando yo estoy diseñando la placa de circuito impreso, aplicar la regla. Por eso el autorruteado no lo utiliza casi ningún diseñador de circuitos impresos, porque resulta que no sigue la regla, sigue diferentes topologías, y bueno, hay cosas pero que nos pueden ayudar. Pues una regla más criterio y experiencia, pues nos da una serie de una experiencia de diseño de circuitos impresos. Con lo cual yo normalmente lo que se hace es, se crea un circuito impreso con una persona que tenga un poco de experiencia y tenga en cuenta los conceptos estos, y si la solución es aceptada, o sea, si pasa los controles, pues vale, y si no, pues lo que tenemos que hacer es rechazar la solución. Ni más ni menos que eso. ¿Qué es lo que...? Aquí lo voy a leer porque ahí no llego yo tampoco a verlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que para qué nos tiene que servir esta regla? Esta regla nos tiene que servir para asegurar que se cumplen las premisas básicas de un circuito impreso para todo el rango de frecuencias de las señales. Las conexiones del esquema si están establecidas correctamente. No hay más conexiones que las reflejadas en el esquema, acoplamientos. No me gusta lo de reflejadas, porque no tiene nada que ver con la reflexión de antes. Esto quiere decir que las contenidas en el esquema. Que cumplido el punto 1, lo que tenemos que hacer es minimizar el efecto del circuito impreso desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética. Es decir, que este circuito impreso ni emita ni reciba señales. En el caso, por ejemplo, de y luego os la enseño, si no habéis visto, y si me hacéis recordar, una fuente de alimentación conmutada, que eso es dinamita, tenemos ahí y podemos ver qué es lo que genera una fuente de alimentación conmutada, eso es dinamita. Entonces, bueno, eso hay que evitar que esa fuente de alimentación emita ondas electromagnéticas. Normalmente es un elemento generador de emisión electromagnética, y los circuitos digitales son receptores. Y luego verificar que determinadas soluciones pues no incumplen los puntos que hemos comentado. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta, y es cada vez más, es que nuestra solución sea válida para todos los rangos de frecuencia. Lo que tenemos que empezar ya a pensar es que hacer una placa de circuito impreso, lo vengo diciendo todos estos días y sin parar, lo primero que tenemos que hacer es pensar a ver qué aplicación tiene esa placa de circuito impreso. Si es una placa de una fuente de alimentación continua que trabaja a bajas frecuencias, pues no vamos a tener ningún problema. El problema va a surgir cuando tengamos que trabajar a grandes frecuencias. Y alguno me dirá ahora mismo, y luego veremos que no es así, diré, pero es que yo no trabajo en bajas frecuencias o en altas frecuencias. No, porque yo estoy haciendo un voltímetro electrónico. Ten cuidado, porque un voltímetro electrónico es un circuito digital.
Sí, pero es que es un circuito digital que está trabajando con un reloj de 20 kHz, de solo 20 kHz. Sí, pero vamos a ver luego una serie de consideraciones que son muy importantes en digital. Bueno, pues la regla, él la resume en esto que tenemos aquí. Y es verdad, ¿eh? Si os coméis este libro que os he dicho yo, y los apuntes que vamos a ver hoy, pues este libro matemáticamente demuestra que esto que tenemos aquí es cierto. Y la regla es la siguiente: un circuito será eléctricamente óptimo, estará bien diseñado cuando, cuesta entender esta frase, hay que leerla 2 o 3 veces, aunque luego con dibujo la explicaremos, cuando sea mínima y uniforme la superficie por unidad de longitud de los caminos por los que se propaga la energía de alta frecuencia, siempre alta frecuencia, desde los generadores hasta las cargas. Es decir, que la superficie es mínima y uniforme desde el generador al receptor. Eso es, yo también tengo dificultades para entender. Sin embargo, tiene una ventaja, que tenemos 4 dibujitos que son muy interesantes. Me dice que la regla dice que la superficie tiene que ser constante por unidad de superficie, tiene que ser lineal. El área en este caso es, tengo aquí el generador, tengo aquí la resistencia, tengo la carga, y yo lo que tengo que hacer es traer energía desde aquí hasta aquí. Y la regla me dice que esta superficie, este área, tiene que ser uniforme y mínima por unidad de longitud. Es decir, partiendo en cachos muy pequeños, cachitos infinitesimales, en este caso, cuando sale la corriente de aquí, el área de esta unidad de longitud es esta que tenemos aquí. Sería un diseño que estuviese bien hecho si ese área en el siguiente espacio fuese exactamente la misma. Es decir, en el siguiente espacio que yo tengo aquí, en esta longitud que yo tengo aquí, estamos hablando de esta longitud. El área en esta longitud es esta que tenemos aquí. Bueno, ni tan mal. En la siguiente unidad de longitud, el área va a ser todo esto, porque es unidades de longitud por cada uno de los hilos, porque la corriente siempre es la misma historia, esto os lo he dicho ya tropecientas veces y siempre se lo digo a mis alumnos. La corriente no va, la corriente va y vuelve, con lo cual tenemos ahí el efecto de la ley de Lenz. Y la ley de Lenz me dice que cuando una corriente circula por un conductor, alrededor de ese conductor se genera una corriente magnética, un campo electromagnético. Pero también me dice que es el efecto inverso, que cuando yo someto un conductor a una variación de campo electromagnético, se induce dentro de ese conductor una corriente eléctrica. Con lo cual, ¿yo por qué estoy analizando esto en este caso? Lo estoy analizando por una razón, porque la corriente que va a circular por aquí, en este sentido, cuando le toque, va a volver por aquí, en este sentido, cuando le toque. Con lo cual, esto me va a generar un campo magnético, un campo magnético en este sentido, esta que viene en sentido contrario me va a generar un campo magnético en sentido contrario, con lo cual los dos campos magnéticos se van a anular si no ha habido pérdidas de corriente. Se van a anular los dos campos magnéticos, primero no van a inducir nada en nadie, porque la diferencia de los dos campos magnéticos va a ser cero, y si hay algún conductor aquí por alrededor, no va a tener ninguna influencia. No vamos a generar en él lo que se llama el crosstalk, la diafonía. No vamos a generar en él ningún tipo de señal. No estamos generando emisión electromagnética, y al mismo tiempo, si yo consigo que esto sea proporcional y llega al otro sitio, la señal va a ser buena. ¿Por qué digo eso? Porque os daros cuenta que la corriente tiene que venir por aquí y tiene que volver por aquí. Yo que digo, la corriente viene por aquí, vuelve por aquí, sí, pero ¿qué? Si yo estoy hablando de alta frecuencia, si yo he tenido aquí una corriente, imaginaros, y ya voy a empezar a hablar de cosas serias, si yo tengo aquí un flanco ascendente, si esto es un generador de onda cuadrada, y me genera un flanco ascendente, este flanco ascendente, este paso, esta corriente de 0 a 1, tiene que venir por aquí, pasar por aquí y volver por aquí. ¿Qué es lo que ocurre?
que desde que viene por aquí hasta que vuelve por aquí pasa un tiempo. Con lo cual, si tengo diferentes caminos para recorrer, para la ida que para la vuelta, no va a venir en el mismo instante de tiempo en un sentido que en el otro, y yo no voy a tener la cosa compensada. Al no tenerla compensada, pues al final voy a tener un montón de emisión electromagnética. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, si yo pudiese aquí ver esta onda y ir subir esta superficie e ir avanzando, vería cómo esto se va agrandando, luego se va empequeñeciendo, se va alargando y luego se... O sea, aquí sí, aquí esta superficie y esta son iguales, pero en el camino eso ha ido haciendo como un chicle, se ha ido ampliando y recogiendo. Con un grave inconveniente, que ya lo adelanto, y es que en el momento en que yo estuviese analizando esta parte con su pareja, con esta, yo estaba viendo que esta me genera un campo magnético y esta me lo anula, pero la distancia entre ellas es muy grande, con lo cual los campos magnéticos, las líneas de campo magnético van a ser muy grandes, y si en el medio tengo más cables, voy a estar induciendo en esos cables señales electromagnéticas. Y esto es así, y es más importante cuando esté hablando yo de frecuencias más grandes. Con lo cual ya, Capello, ya un poco nos tenemos que empezar un poco a mosquear en nuestro diseño, que habíamos cogido una masa, la habíamos traído por aquí porque estaba cerca, y habíamos visto que por aquí pasaba una masa y habíamos hecho este otro. Con lo cual resulta que aquí estábamos creando un área que vete a saber qué es lo que pasa por ahí. Entonces eso ya veremos luego al final cómo tiene que ser. Nos va a salir al final el diseño de ese circuito impreso de una manera que no se nos habría ocurrido hacerla, pero es que ni por el forro. Eso es lo más anti todo, y veremos que no, que efectivamente no es verdad. Esta es otra solución que tenemos, el generador, ya lo que vemos parece que es buena, porque resulta que estas partes sí son iguales, pero me sigo encontrando con un problema. Esta es igual y mínima. ¿Por qué es mínima? Porque están muy próximas. Antes un cable venía por aquí, el otro venía por aquí. El área que ocupaba era proporcional, pero era grande. Sin embargo, ahora el área, además de ser proporcional, que bien, al estar las dos líneas juntas, o próximas, mejor dicho, el área es mínima, con lo cual es mejor. Bueno, pues parece que viene bien, porque esto viene por aquí, hemos visto que todo el camino tiene la misma anchura, pero volvemos a encontrarnos con un problema, que en el momento en que llegamos aquí, uno viene por aquí, el otro viene por aquí, con lo cual el área ya no es esto, sino que ya empieza a ser toda esta área. Entonces aquí hay unas cantidades de área enormes. En estas zonas sí parece que, pero luego realmente no lo cumplen, porque uno es el cable de ida y otro es el de vuelta. Entonces esta no es la óptima. Esta, a pesar de haber planos de masa, es que aquí hay planos de masa, todos sabemos que el plano de masa es bueno, pues tampoco, porque otra vez el área sigue siendo esta, pero cuando llega aquí se bifurca parte por un lado y parte por otro. No es lo bueno. Lo bueno, ¿cuál sería? Lo ideal, lo perfecto. Lo perfecto sería dos cables que vienen aquí. Lo perfecto sería dos cables que vienen aquí y que vienen ahí. Eso sería lo perfecto. Superficie mínima porque los cables están juntos y además siempre proporcional. Vamos a ver otra solución, y otra solución es esta, una solución buena. Bueno, y a ver, ¿por qué no han venido de aquí hasta aquí? Hombre, es una placa de circuito impreso, se supone que por el medio hay cosas. Por eso, es que si no, lo que he dicho yo, lo ideal sería chup y ya está. Pero cuando no puedes, y tienes que sortear obstáculos, entonces yo lo que hago es, me vengo con un cable por aquí, porque tengo que venir, porque no tengo otro camino, y el otro le sigue. Con lo cual aquí nos encontramos que los dos cables están siempre próximos, con lo cual la superficie es mínima y además es uniforme, porque siempre estoy formando una superficie uniforme. Y como os he dicho antes, bueno, todavía no, en el caso de planos, esta también es buena, porque si os dais cuenta, en todo momento yo estoy siguiendo
una superficie uniforme. No importa tanto la longitud, no, pero sí la falta de uniformidad. Y lo perfecto, pues bueno, entre comillas, sería esto. Primera conclusión que sacamos: tenemos que intentar evitar generar bobinas. Generar bobinas. ¿Una bobina qué va a ser? Una bobina va a ser un cable redondo y grande que me genere un campo magnético dentro del cual yo pueda tener circuitos que puedan ser influenciables por dicho campo magnético. Eso hay que evitarlo. Y una forma de evitarlo, aunque parezca extraño, es colocar las pistas. Es lo mismo que, si habéis visto además algo con Gaiska, los circuitos de telecomunicaciones, los circuitos de transmisión, en cableado estructurado, sabemos hoy en día los cables, el PAR, el UTP o el FTP, me da lo mismo, esos son, realmente en cada cable tengo cuatro pares de cables. Son 4 pares de cables, porque lo que hacen es hacer una transmisión diferencial. Para mandar una señal no la hace como nosotros solemos hacer aquí, una masa, diferentes campos de energía que distribuyen corriente y toda la vuelta por masa. No se hace así. Lo que se hace es, pues para cada generador se coloca un par de cables. Y además ese par de cables van trenzados. Y van trenzados precisamente para el efecto este que hemos comentado, del efecto electromagnético. Es decir, esta corriente en un sentido y esta en sentido contrario, esta me genera un campo magnético en este sentido y la otra me lo genera en sentido contrario. El resultado de los dos es cero. Con lo cual, si tengo otra pista por aquí al lado, pues en esa pista no se va a generar nada, porque esa pista se va a ver sometida al mismo campo magnético en un sentido que en el otro, o sea, cero. Pero lo que os decía, en los cables, en cableado estructurado, pues nos encontramos que tenemos 4 pares de cables y además, si os habéis dado cuenta, llevan diferente paso de trenza. O sea, van trenzados, sí, pero unos llevan un paso de, yo qué sé, de 3 centímetros, otros de 2, otros de 4 y otros de 5. Diferente trenza para que haya ahí un desfase y no tengan influencia unos sobre otros. Bueno, seguimos. Esto así es casi todo raro. Esto casi lo leéis vosotros, no... Aquí está hablando de qué es lo que se hace, ¿no?, cuando no se tiene en cuenta la regla. Esto además lo dicen ellos un montón. No, tú haces una placa de circuito impreso, los que hacen sin tener en cuenta estas reglas, hacen una placa de circuito impreso y si funciona, funciona, y se creen que lo que han hecho está bien, muchas veces no tiene por qué ser así, sino que es una casuística para esa placa, y siguen aplicando las mismas reglas. Cuando luego llega otra, no funciona, no saben qué hacen, pero hacen algo, cambian algo, acaba funcionando y les preguntas por qué y pues no sé. Como suelo decir yo, es el equivalente a los virus. Siempre ha sido además así. Las emisiones electromagnéticas y los parásitos que les hemos llamado siempre, pensamos que es una invención de la informática, pues será un virus. O de la medicina, no, será un virus. Y resulta que en electrónica también teníamos esto desde que yo era pequeño. El tema de las emisiones electromagnéticas, que, oye, ¿qué? Pues un amplificador de audio, cuando yo era joven, estaban de moda, ¿no? Y oía, ¿y eso qué es? Y, eso es un parásito. ¿Por qué? No, algún motor habrá por ahí que le... Y era, pues bueno, pues que no se tenían en cuenta toda esta serie de fenómenos. En aquella época no era tan grave, porque no había circuitos digitales, no ya combinacionales, sino secuenciales. Y un circuito combinacional secuencial, un parásito, es la muerte. Muestra un botón. Si yo tengo un contador que me tiene que contar una serie de eventos y para eso le tiene que entrar una onda cuadrada desde un sensor de iluminación o desde un encoder de un motor o de donde os dé la gana, y en esas señales o en ese contador entran interferencias electromagnéticas de otros elementos, en vez de entrar un 1 y un 0 entran señales que hacen cosas raras, pues en vez de contar 1 me va a contar 10.
Y eso sí que ya no hay vuelta de hoja, eso hay que arreglarlo sea como sea. Bueno, aquí tenemos varias cuestiones, y esta es importante, aunque aquí no se vea muy bien. Van varias cuestiones de lo que os he comentado antes y he empezado a hacer la introducción. ¿Qué es una alta frecuencia? Todos pensamos, no, alta frecuencia, el móvil, gigahercios, megahercios, no es una alta frecuencia eso. Una alta frecuencia cuando estamos hablando, eso sí es una alta frecuencia, por supuesto. Pero cuando estamos hablando de circuitería digital, también estamos hablando de alta frecuencia. Lo fácil, lo bonito, es cuando nosotros queremos representar una onda, la solemos representar normalmente cuadrada, la solemos representar así. Y eso va a ser que no. Nunca. Una onda cuadrada nunca se representa así. Una onda cuadrada se representa así, flanco de subida, luego lo tenemos a 1, luego pasa a 0, luego pasa a 1. Es decir, yo aquí tengo unos tiempos de transición. Tiempos de transición que ¿de qué dependen? Dependen de la familia tecnológica normalmente. Una puerta lógica, si yo le meto un 1, si es una inversora, si le meto un 1 a la entrada, tiene un 0 a la salida. Ya, pero tenemos que ver cuál es la tecnología con la cual está fabricada dicha puerta lógica, para que en función de esa tecnología va a tener unas velocidades de conmutación. Entonces, vamos a tener unos tiempos de transición, tanto de alto a bajo como de bajo a alto. Entonces, en una señal digital, de un contador, que puede ser un contador que me va a contar, no sé, lo que he comentado antes, ¿no? Un encoder incremental, ondas cuadradas que entran a ese contador, pues parece que no tiene, porque va a ser, como mucho va a tener, no sé, 2000, 2000 impulsos por segundo, 1 kilohercio, para eso no va a ningún lado. Pero tenemos que ver esos impulsos, qué flanco tiene. Porque para conocer realmente la frecuencia a la cual trabaja una onda cuadrada, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula que tenemos aquí, una fórmula experimental, que me dice que la frecuencia de una onda cuadrada no es el tiempo, no es la inversa del tiempo de aquí a aquí, es decir, el periodo de esta onda es este. Esta onda, si es de 1 megahercio, su periodo va a ser de 1 microsegundo, ¿vale? Es decir, desde aquí hasta aquí 1 microsegundo. Pero esa no es la frecuencia que se considera para hacer el diseño de la placa de circuito impreso. La frecuencia que hay que considerar, o la señal, la variación de señal que hay que considerar es esta que tenemos aquí, que es el tiempo de transición. Con lo cual, en función de ese tiempo de transición, que vuelve a existir, depende de la familia tecnológica. Entonces, ese tiempo de transición, lo que me dice, o la fórmula a través de la cual yo saco la frecuencia, es esta que tenemos aquí, que no se ve ahí, que es que la frecuencia máxima es igual a 500 dividido por el tiempo en nanosegundos, el tiempo este que tenemos aquí, el tiempo de transición. Con lo cual, yo puedo estar pensando que una onda cuadrada es de 1 megahercio, y si tiene un tiempo de transición no de 0,5 microsegundos, que es esto, no, esto es 0,5, no. Si a mí me dice que tengo una familia tecnológica que tiene un tiempo de transición de 1 nanosegundo, porque es buena familia tecnológica, porque estamos jugando a eso, porque estamos jugando a que los microprocesadores, 1 nanosegundo, eso es demasiado poco. No, nuestro microprocesador es un microprocesador, nuestros ordenadores son ordenadores que andan a 2,4 gigahercios. 2,4 gigahercios es 0,4 nanosegundos. Pero 0,4 nanosegundos no de esto, 0,4 nanosegundos de esto. Con lo cual esto todavía es muchísimo menos. Con lo cual, yo para calcular o para diseñar esa placa de circuito impreso, tengo que andar con cuidado con esos valores. Si yo tengo con un tiempo de transición de 1 nanosegundo, estaría hablando de frecuencias equivalentes a 500 megahercios. Y vuelve a existir que 1 nanosegundo es una verdadera porquería. La gente no me acaba de entender, yo doy clases de informática, la gente no me acaba de entender que el cuello de botella de un ordenador no es precisamente el microprocesador. No es que me compré un ordenador que tiene un microprocesador de 4 gigahercios. Y con eso pues me dices que te has comprado un SEA 600
con un motor de 2000 caballos, pero ese SEA 600 nunca andará a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué? Pues porque no tiene ni aerodinamismo, ni estabilidad, ni suspensión, ni nada. Y en un ordenador ocurre exactamente lo mismo, que yo tengo una serie de circuitos impresos con los cuales circulan unos buses, unas pistas colocadas en paralelo, con las cuales van señales digitales, con las cuales, si no están bien diseñadas, y aunque estén bien diseñadas, ahí hay limitaciones, lo que me hace es me rebaja inmensamente, además, la velocidad del bus. Entonces, por eso en un ordenador yo tengo diferentes buses, y hay un bus, que ya os he comentado de él varias veces, el bus total del sistema, que lo que me hace es me conecta la CPU con la memoria. Pero la memoria principal de un ordenador, os vais a dar cuenta siempre que hagáis una placa base, que la memoria principal está pegadita al culo de la CPU. ¿Para qué? Para reducir las pistas en longitud lo más posible. Y además un buen diseño. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. No vale decir, no, es que mi circuito, como es un voltímetro electrónico, que va a trabajar a 100 kHz, pues bueno, eso no tiene importancia. Vamos a ver, vuelvo a insistir, el tiempo de transición de la familia. Un tiempo, cuanto mejor sea, es curioso, el circuito integrado, peor. Si yo tuviese un circuito integrado, aquellos antiguos de los CD4000, 4020, 4030, que eran más lentos que el caballo del malo, que les costaba un montón cambiar, que decía, esos son malos. Sí, pero para hacer un reloj de pulsera, pues me daba por saco y mantenido, y no tenía ninguno de los problemas que estamos viendo, que vamos a ver aquí ahora. Bueno, aquí tenemos varias fórmulas, y bueno, pues y ahora vamos a ver aquí, vamos a ver ahora, vuelvo a insistir, y lo diré todavía alguna vez más, que el que diseña la placa de circuito impreso tiene que saber electrónica y mucha. Entonces, cuando uno tenga que diseñar esto, lo primero que tiene que preguntarse es ¿dónde están los generadores? ¿Dónde están las cargas? ¿Para qué? Pues para luego poder hacer el diseño del circuito. Pero bueno, pues aquí básicamente pues tengo un generador que es este, ¿sí?, que me alimenta esta carga, y luego tengo otro generador que me alimenta a esta carga. Porque esto, a final de cuentas, aquí yo tengo una carga, aquí tengo una carga y aquí tengo una carga. Entonces, bueno, tenemos que ir analizando eso. No me voy a liar demasiado. Vamos a ir pasando este conjunto de fórmulas. Aquí estamos con nuestros transistores, con nuestras fuentes de... pueden ser fuentes de alimentación. Esto no es ni fuente de alimentación. Esto es la salida totem pole de un circuito digital. Yo aquí paso de 0 a 1. Yo aquí lo que tengo que hacer es ver cómo, aquí a la carga, vamos a introducir, y luego al final se vuelve a ver, vamos a introducir un detalle muy importante. Vamos a ver aquí, yo aquí tengo la carga, no es una resistencia, es la entrada de otro circuito integrado. Yo aquí tengo la salida de un circuito integrado. Y esto puede ser tranquilamente una puerta NAND. Esto que tengo aquí puede ser la salida de una puerta NAND. Está compuesta por dos elementos. Puerta NAND que no le ponemos, pero sí sabemos que viene unida a la alimentación y masa. Sí, ¿verdad? Pero ya sabemos que ahí no está la alimentación y masa. ¿Dónde está la alimentación y masa? A tomar por saco. Siguiendo la pista, allá donde está, que es con el primer elemento generador con el cual yo me encuentro en un circuito digital. ¿Cuántas veces os he dicho? ¿Qué es lo que se le pone a todos los circuitos integrados digitales, sobre todo secuenciales, entre la alimentación y masa y pegadito al culo? El condensador del desacoplo. Un condensador que todos solemos poner de 100K, que es el más visto. Pero que bueno, sería muy interesante que cuando yo estoy haciendo el circuito impreso para un determinado circuito integrado, consultase el datasheet de ese y me dijese de cuánto tiene que ser ese condensador de desacoplo. ¿Para qué sirve ese condensador de desacoplo? Ese condensador de desacoplo yo me lo voy a encontrar aquí, que es este CB, este. Y luego la alimentación. ¿Qué es un condensador? ¿Cuál es la definición de condensador o funcionamiento condensador? ¿Qué es un condensador? Una corriente de energía. Como suelo decir yo, ya que soy un forofo de la presa de Urculo,
y os aconsejo que el que no haya estado, que vaya, que eso merece la pena ver, eso es la hostia, es la presa del culo, un elemento en el que yo echo agua, almaceno el agua, y luego cuando no llueve, o cuando las casas necesitan agua, lo que hacemos es se lo pedimos a él. Eso es un condensador. ¿Y por qué no va a ser eso, esto que tenemos aquí? Este es un elemento que coge el agua de la alimentación y masa, allá, X centímetros más lejos, y lo que hace es se carga. De forma que cuando este elemento necesita corriente, cuando yo aquí paso de 0 a 1 y tengo que alimentar corriente por aquí, tiene que pasar corriente por aquí, lo que tengo que hacer es pedirle corriente al circuito. Claro, pero entre este punto y la alimentación yo tengo una longitud de cable. Yo voy a tener un pico de corriente, hay una resistencia, voy a tener una caída de tensión en este cable. Ese cable va a caer. Al caer la tensión, aquí puede pasar de todo. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos la presa del culo. De forma que lo que yo hago es, cuando necesito corriente aquí se la pido al condensador, que está pegadito al culo del circuito integrado. Y ese primer pico de corriente lo saco del condensador. Y lo que hago es, con tiempo y con calma, este condensador recuperará la corriente que ha perdido, o la carga que ha perdido, pidiéndole la tensión de alimentación. De ahí la importancia que os digo una y mil veces, de que este condensador tiene que estar pegadito al culo del circuito integrado, porque si está lejos, pues no. De ahí la importancia que os digo, que si recordáis, en nuestros contadores que hemos hecho, cinta transportadora, patatín, patatán, muy importante, a cada uno de los circuitos integrados le poníamos un condensador de desacoplo. En el esquemático colocábamos todos los condensadores de desacoplo aquí abajo. ¿Pues por qué? Pues para que no nos estorben en el entendimiento del funcionamiento del circuito. Porque es que además, una puerta inversora, yo no le voy a ver la alimentación y masa, porque no se las veo. Pues bueno, pues lo pongo ahí abajo. Pero daros cuenta lo que puede ocurrir si una persona que no sabe electrónica se pone a diseñar una placa de circuito impreso. Va y dice, ahí va, 10 condensadores de 100K en paralelo y conectados a la alimentación. Este no fue a la escuela. Porque 10 condensadores en paralelos de 100K es un microfaradio. Pues le pongo un condensador de un microfaradio a la entrada y ya está. O coge los 10 condensadores y los pone aquí y luego los circuitos integrados por cada sitio. Incluso en algunos sitios es tan delicado que suelen hacer caso omiso de ese consejo que os di yo y suelen colocar el condensador de desacoplo en el esquemático al lado del circuito integrado. Para que el que vaya a diseñar eso, que está aquí, o sea, ten cuidado con lo que haces. Bueno, pues eso va a ser una cosa muy importante, esto que tenemos aquí. Vamos a coger la carga del condensador de desacoplo. Parece una mierda de condensador. ¿Qué va a almacenar 100K? Lo suficiente para poder entregar un pico de corriente. Por eso igual también, como os he dicho, hay que coger el datasheet en cada caso y analizar. Esta pista que tenemos aquí, esto aquí se resume todo y no tiene pérdida, Esta y otra transparencia son las claves. Yo tengo aquí el generador y tengo aquí la carga. Y tengo una pista, esta, otra pista esta y otra pista esta. Si sobra. Esta pista de aquí sobra. Porque al final de cuentas, esto viene por aquí y esto viene aquí y ya está. ¿Por dónde va a ir la corriente? La pregunta que nos hicieron a nosotros. ¿Por dónde va a ir la corriente? ¿Por dónde creéis que iría, estando como está? ¿Por dónde iría la corriente? ¿Por aquí? ¿O por aquí? ¿Por dónde creéis? Bueno, ya. Por lógica, no voy a decir que por aquí, porque si no, no habrías hecho la pregunta. Pues sí viene por aquí. Por aquí y por aquí viene. ¿Quién viene por ahí? La corriente continua. Las bajas frecuencias van por el camino más corto, por la menor resistencia interna. Las bajas frecuencias van a venir por aquí
y por aquí. Sin embargo, si este es un generador de alta frecuencia, por raro que parezca, la alta frecuencia tiene menos impedancia, recibe menos impedancia, cuando esa área que hemos comentado es mínima y además es constante, es uniforme. Si yo no lo analizo desde el punto de vista de corriente alterna, si aquí tengo un generador de mucha frecuencia, y la última vez que lo digo, o una onda cuadrada con un flanco ascendente muy pronunciado, que es lo mismo, lo que ocurre es que se encuentra aquí un área que es uniforme por esta zona. Es decir, esa área es más uniforme que pretender hacer esto. Porque claro, aquí el área cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Es decir, este circuito que yo tengo aquí presenta, o estos circuitos presentan una parte inductiva y una capacitiva. La parte inductiva para frecuencias, para corrientes alternas, la parte inductiva que yo me encuentro, va a venir por aquí, porque es que va a tener menos inductancia que esto que tenemos aquí. Porque esto que tenemos aquí, esto, si yo lo considero como un cable, eso es una bobina, y una bobina grande, de valor grande, una inductancia grande. ¿Por qué? Porque tenemos un área aquí muy grande, y al ser un área muy grande tenemos una reactancia muy grande, con lo cual tenemos una impedancia muy grande, con lo cual la corriente a altas frecuencias, por aquí, va a ser afectada. Y no solo eso, sino que además, si yo no tuviese esto que tenemos aquí, estaría creando aquí una bobina, estaría creando aquí un elemento generador de campo electromagnético. Si yo tengo algo aquí dentro, justo dentro del área, pues todo eso me cae encima, me llueve encima. Mientras que, si la corriente en alta frecuencia viene por aquí, lo que hemos dicho antes, si la corriente que viene por aquí contrarresta a la que vuelve por aquí, el campo magnético que tengo aquí es cero. Lo que yo tengo aquí dentro no se verá afectado, entre comillas, no se verá afectado por el campo magnético del circuito. Con lo cual resulta que para corriente continua esta es buena, pero para corriente alterna a altas frecuencias la buena es esta. ¿Cuál haríamos? Las dos. Si va a ser un circuito en el que puedo tener corriente continua y corriente alterna, las dos. La corriente alterna no va a decir, no, como yo tengo esto por aquí, voy a venir siguiendo este camino. No, no. La corriente alterna encuentra menos impedancia por aquí, con lo cual la corriente alterna va a venir por aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, otra vez volvemos a lo que hemos hecho antes, ¿no? La masa va. Tengo la masa por aquí, recién entrada, recién estrenada, me voy a por ella. Y la masa la tengo por aquí, tengo una que viene por aquí cerca, me voy a por ella. Si hago cosas de esas, lo que estoy haciendo es generar bobinas y vamos a tener problemas. Voy a meter ahora un poco de caña. Bueno, ojo, es que estas cuatro se ven de cine. Se ven de cine. Una corriente alterna. Una corriente alterna lo que me va a hacer es me va a crear una bobina. Y esa bobina me va a crear este campo magnético, verde. Punto. Sin embargo, si es una corriente, eso es en continua. Mientras que si es una corriente alterna en alta frecuencia, el camino que va a seguir va a ser este. Y al ser este el camino, daros cuenta que aquí en medio, ¿qué inducción tengo yo? ¿Qué campo electromagnético tengo yo? Lo tengo en blanco. No he generado nada. Con lo cual es un circuito totalmente válido. Diferentes puntos de vista. Lo que estamos viendo ahora, este circuito, esto es una bobina. Si yo lo tengo así, gordo, inflado, estoy aumentando la zona de influencia de dicha bobina. Diferentes historias, diferentes cosas, diferentes cuestiones. Con lo cual, la primera cuestión que ya nos viene a la cabeza, a la mente, es que cuando yo tenga que mandar señales de alta frecuencia, ya estamos buscando siempre el par de cables, la misma estructura que el par diferencial, dos cables paralelos y que vayan seguidos, juntos, pegaditos, entre ellos. Entonces, bueno, pues es un poco la estructura aquí, la historia que os he explicado yo rápidamente, con un poco más de...
dos cables paralelos, dos pistas paralelas, lo que van a hacer es contrarrestar una la influencia de la otra. Ojo, dos pistas paralelas cercanas, claro. Ya vamos a ver ahora aquí un par de circuitillos. Además, es un poco duro de decir, realmente en este circuito que yo tengo aquí, en este, yo cada cierto, o sea, un pedacito de cable, eso es una inductancia, y una separación de dos hilos es un condensador, y luego otro cachito es inductancia, condensador. Yo aquí, si os dais cuenta, tengo un montón, una sucesión de circuitos LC como este que puedo yo ver aquí, que me configuran toda la estructura de la pista. Con lo cual, al loro son continuas cargas. Generador, carga, sale por aquí, carga, sale por aquí, carga, sale por aquí, carga. Lo vemos mejor en los sistemas de cableado estructurado. Si yo cojo un cable de cableado estructurado y se me ocurre, que a veces yo ya lo he hecho, cuando no me queda más remedio, ¡ay! Se me ha roto el cable a los 50 metros. Hago así, no mira a nadie, cojo la tijera, corto el cable, meto no me voy a meter cinta aislante para que no digan que soy un chapucero. Claro, cinta aislante pones, ahí ya no, bueno, le echo estaño, bueno, va, ni tan mal, le echo estaño ni tan mal, pero todos le eches lo que le eches, hay un cambio de impedancia en ese punto. Con lo cual, al haber un cambio de impedancia, lo que hemos comentado antes, al haber una desadaptación de impedancias, hay una reflexión. Parte de la energía viene, parte continúa y parte vuelve para atrás. Es en lo que se basan precisamente los certificadores de cableado estructurado. Ya os lo he comentado, creo que también, un certificador que te dice, oye, mira, tu cable tiene 180 metros o 120 metros. ¿Cómo lo sabe? Pues porque en el otro lado no ha colocado nada, manda una señal y espera a recibir el rebote. Y según lo que tarde en recibir el rebote, pues sabe la distancia que hay de un lado a otro. Si en el camino, además, hay no cortes, pero sí variaciones, porque alguien estaba estirando y el pobre cable no se ha roto, pero sí ha adelgazado el cable, ha cambiado de impedancia. Entonces, bueno, todas esas cosas son capaces de recogerse en base a este tipo de estudios. Con lo cual, para que sea otra vez lo mismo, para que sea una transferencia correcta, estas impedancias tienen que estar perfectamente adaptadas. Con lo cual, el área que hemos dicho tiene que ser proporcional y lo mínima posible. Sobre todo lo de proporcional, para hacer que estas impedancias mantengan un valor constante y fijo, y la energía se vaya transfiriendo constantemente. Tenemos aquí, esto es con respecto a la masa, ya lo veremos luego, con respecto a los planos de masa, diferentes estudios, un análisis, no vamos a meternos en muchas historias, de lo que ocurre cuando hay una desadaptación de impedancias. Yo tengo un generador que tiene una resistencia de salida de 50 ohmios, tengo una carga de 5K y tengo una línea de 500 ohmios. Tengo adaptadas las impedancias. ¿Qué impedancia veo yo desde aquí? Veo una impedancia de 5500 ohmios. ¿Qué impedancia veo desde aquí? 50 ohmios. ¿50 es lo mismo que 5500? Ni por el forro. ¿Qué le ocurre a la señal que yo tengo? La señal, yo meto una y yo la señal que tengo son reflexiones. Son, por llamar de alguna manera, falta de integridad de señales, son armónicos. Si yo ahora, en vez de 500, tengo 100, y aquí 50, lo que hago es rebajar esto. Y si tengo 50, y en este caso 50, son... Esto, a ver, estos 5K, no sé ni cómo explicaros, Pero bueno, cuando tengo una adaptación de impedancias, es cuando mejor funciona. Por ejemplo, en las líneas de cableado estructurado, en los extremos, hoy en día ya no, porque ya no son coaxiales. Son coaxiales, pero no lo son. Cuando era coaxial pura y dura, en el extremo de la señal se colocaba una resistencia terminadora de 50 ohmios. ¿Para qué? Para que cuando el elemento mandaba una señal y llegaba al final del cable, lo que llegaba al final del cable, como el cable tenía una impedancia de 50 ohmios y la carga que yo ponía tenía 50 ohmios, lo que hacía aquella carga era
comerse toda la señal, con lo cual no había reflexiones y no había cosas raras. Eso lo tenéis también en casa, en los circuitos de televisión. Todas las tomas de televisión tienen unas resistencias, y tiene que ser la que es, que no venga la del segundo o el del segundo, me pongo una televisión en el váter, otra en la cocina y otra en la habitación, me pone mal los conectores, desadapta las impedancias y descojona la instalación de todo el vecindario. Entonces, cuando tú te colocas una toma extra, tienes que decir, bueno, una toma extra, pero para seguir adaptando las impedancias resulta que la que yo tengo de ahora la tengo que cambiar, le tengo que poner con una resistencia de tanto y esta otra con una de tanto. Se puede hacer, pero hay que vigilar la adaptación de impedancias. Bueno, diferentes resistencias, lo que he dicho antes, si yo tengo dos circuitos, el circuito productor y el circuito víctima, estos son dos, generador, carga, pistas, y hago aquí otro circuito que está ahí, solamente tiene cargas. Lo que hemos comentado, este circuito, si induce un campo electromagnético, ese campo electromagnético va a inducir aquí una corriente, con lo cual yo aquí voy a tener lo que son las diafonías, lo que antiguamente vosotros no habréis ni conocido. Cuando estabas hablando por teléfono oías la conversación de otro, y era debido a ese tipo de cuestiones. Pues en una placa de circuito inverso, pues ¿qué os voy a contar? No me voy a enrollar porque hay un circuito, hay diferentes aquí opciones, esos son dos, esto podrían ser dos circuitos, este si está bien diseñado no va a inducir nada en este, si este está bien diseñado, van los dos paralelos, van próximos, no va a inducir nada en este, pero bueno, pues luego hay otro tipo de opciones, nuestro típico circuito, nuestra masa común para todo. Esta viene por aquí, esta viene por aquí, ya, pero cuidado, que esto, si este además va pegado a este induce, circula una corriente por aquí y no va pegado, este va, imaginaros que esto podría ser tan grave como esto, Si este en vez de estar aquí, son pistas, esto viene así y esto está lejos, la corriente viene por aquí y vuelve por aquí. Como esto está lejos, esta corriente y esta no se anulan, con lo cual la corriente que viene por aquí está circulando por aquí y aquí está generando un campo magnético, como pegadito a la masa. Cago en la leche, a la masa. Decíamos que la masa era la malla que me servía para blindar, pero como por la masa circula mucha corriente y este cable va pegadito a la masa, en ese cable se induce una corriente. O sea que cuidado con la masa, que no es tan buena como la piña. Otra opción, esta ya todavía más grave, porque aquí colocamos el víctima entre el productor y la masa, o sea, ya físicamente, con lo cual ya todavía más grave. Diferentes opciones. Este circuito, esto lo dejamos ahí, diferentes opciones. Bueno, y tal y como dice aquí, un circuito inverso será eléctricamente óptimo cuando sea mínima la superficie de los circuitos por lo que circula la corriente de alta frecuencia. Muy importante, cuando sea mínima no la distancia, cuando sea mínima la superficie. Y además, si es posible, proporcional o constante. Por eso, estas 4 diapositivas también son claves. En esta que tenemos aquí, que vemos dos circuitos. Un circuito generador, que es este, y a este es un circuito, este es el productor y este es víctima. Lo digo yo. ¿Por qué lo digo yo? Pues porque es un ejemplo que quiero tomar. Este es el elemento que me genera señal, para eso tenemos aquí un culo, el condensador de ese acoplo del que yo voy a sacar energía y que se lo voy a entregar a la entrada del B. Sin embargo, por allá pasaba un circuito que era este. Salida de C, entrada D, que hace, pues no sé lo que haga, no lo mismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. ¿Cómo yo debería diseñar esto? Una forma de diseñar eso es esta. Esta forma, si nos damos cuenta, 10 y 13. Este es el productor, 10 y 13. Y la víctima son 9 y 2, los pines. Porque ahora pasamos y no vemos.
Veo esto, veo aquí el circuito integrado, veo aquí la patilla 1, no, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estas patillas. La 7, masa. La 14, alimentación. Bien, lo que teníamos aquí antes. 14, alimentación. La 7, a masa. Instinto. Oye, primero además, ¿qué es lo que tiramos? Alimentación y masa. Pues toma alimentación y masa. Cojo la alimentación de varios circuitos integrados, la tiro por arriba. Cojo la masa, la tiro por abajo. Y ahora hago las señales. Las señales me dice que tengo que unir la 10 con la 13. La tengo que unir la 10, 9, 10 con la 13 de este. Porque es así, La 10, ¿por dónde la llevo? Pues voy a colocar una vía, la traigo por aquí, y la 9 con la 2. La 9 con la 2. No tiene mala pinta este circuito, ¿no? ¿Le veis mala pinta así a bote pronto? No parece, ¿no? Oye, vamos a ver qué pasa. Este es el circuito. Vamos a ver los circuitos que se generan. Un circuito que se genera es el circuito generador o productor, que me unía la 10 con la 13. La 10 venía por aquí y era este el circuito. ¿Bien? Con sus bobinas cada cierto tiempo y sus condensadores. ¿Condensadores con respecto a quién? ¿Cuál es la pista que está más cerca? ¿La de masa o la de alimentación? La de alimentación, con respecto a la alimentación. Bueno, nos quedamos con ello. Este otro era el sufridor. El circuito sufridor es este y lo tenemos por aquí. Bueno, de momento no vemos gran cosa. Vamos a tirar una diapositiva para adelante. Cómo van las cargas y descargas, ahí no me quiero meter, no podría meter, lo podréis mirar. Vamos a lo nuestro. Y vamos a lo nuestro, ¿qué es? Lo nuestro es decir, bueno, aquí quién es el que genera, el productor. ¿Cuál eran las pistas del productor? La que me unía la 10 con la 13. ¿Y por dónde retornaba? Por masa. Vamos a seguir el circuito. 9, 10. Bueno, mejor dicho, ¿quién le entregaba energía a este circuito integrado? Urculo. El condensador de desacoplo, que lo tengo aquí. Condensador de desacoplo que le entrega energía a la alimentación y por dentro de la alimentación al 13. El 13 se va hasta... he dicho mal, al 10. Por esta pista se viene hasta la patilla 13. Por la masa de este circuito integrado que está aquí, vuelve. ¿A dónde vuelve? A la masa. ¿A la masa de quién? De Urculo. La masa de Urculo estaba aquí. Pues vuelve aquí. ¿Cuál es el área que me ha ocupado este circuito? Esta. ¿Os llama ya algo la atención sin que yo diga nada más? ¿Qué hay dentro de esa área? Todo. Ya la hemos liado parda. La tenemos liada parda. Vamos a ver el circuito sufridor. El circuito sufridor es este otro que tenemos aquí. Este es el que me unía la patilla 9 con la 2. La 9 con la 2 volvía por la masa y volvía aquí. Este es el circuito sufridor. Esto que teníamos aquí era una bobina. Esto es otra bobina. ¿Cómo está esta bobina con respecto a la otra? Dentro. ¿Qué es un transformador si no es más que eso? Pues un transformador es una bobina, es un secundario y por encima un primario. Hago circular corriente por el primario, genera un campo magnético que induce corriente en el secundario. Esto que hemos generado aquí es, por decir así en plan broma, es la bobina, el transformador perfecto. ¿Qué tendría yo que hacer? Eliminar bobinas. ¿Cuál podría ser una solución? Oye, si vas por aquí, tú vuelve por aquí también, aunque tenga que poner más cobre. Y tú, si vas por aquí, vuelve también por aquí. Es decir, en vez de hacer áreas, hacer pistas, es decir, hacer algo, bueno, aquí sigue haciendo el análisis y en un momento determinado
no me voy a enrollar, me dice que una de las soluciones puede ser, una de ellas puede ser esta. ¿Aquí qué ha cambiado? Casi nada. ¿Qué veis que haya cambiado exactamente? La masa. ¿Qué hemos hecho a la masa? En vez de venir por aquí, hemos cogido la masa y la hemos traído, si no me equivoco, por aquí. Espera, esta es la masa. Esta. ¿Qué bobina tenemos ahora? Del generador, del elemento productor, el área que tenemos es esta. Y del elemento receptor, el área que tenemos es esta. Por lo menos una ya no está dentro de la otra, ya es algo. Vamos a ver esas áreas en dibujitos. Esta es en verde, esta es la del productor, y en marrón la del víctima. Todavía están cerca. ¿Cómo podríamos eliminar que estuviesen cerca? Colocándole a este por aquí al lado otra pista de masa, con lo cual ya no haríamos referencia de este con respecto a este, sino que haríamos de este con respecto a este, con lo cual aquí en medio yo tendría una zona en blanco. Es decir, si yo hiciese esto, tendría solucionado el problema. Circuito generador, este, circuito víctima, este, ¿hay alguna influencia de uno con respecto al otro? Si yo veo esta placa de circuito impreso, además, ¿quién y yo? Morillo, con lo toca esto que es. Veo y digo, joder, ¿cómo habéis podido hacer? Meter dos pistas aquí entre dos pads, dos pistas entre dos pads, dos pistas que van a ir juntitas. Yo tengo el corazón partido. Yo tengo el corazón partido por dos motivos. Por un lado, porque yo tengo que diseñar esto, pero por otro lado, porque yo tengo que hacer el circuito impreso. Y para hacer el circuito impreso, esto me da calambre. Ya, pero bueno, si es un voltímetro electrónico, pues lo hago de la otra manera. Pero si tuviese que ser un circuito serio, yo tendría que seguir estas normas. Y si no puedo hacer yo mi circuito aquí con mis ácidos, a FastSpring, no, digo a FastPCB, y en FastPCB quien me haga el circuito como Dios manda. Daría igual que fueran juntas a que fuera al otro lado de ¿De la? del sustrato. Bien, buena pregunta. Esa es una de las soluciones. Un ejemplo, pero luego te la contesto. Buena pregunta y no te contesto. Vale, me has dado... Este es otro ejemplo, que lo voy a pasar muy rápidamente. Pero luego vamos a ver... Tú me estás diciendo el plano de masa. Eso es. El plano de masa es la mejor solución. Si está bien diseñado, claro. Ya lo vamos a ver ahora en un boleo. Aquí no quiero ni... Es que no tengo tiempo. Pero os pido que, de verdad, por favor, si no es hoy, el día que os toque hacer un diseño, otra vez, que saquéis estos apuntes. Son los apuntes que se pueden ver y estudiar y entender en un par de horas y que os van a ahorrar cientos de horas de trabajo. Y este es un ejemplo típico tonto, a más no poder. Mi regulador 7805 con la entrada, con la salida, con un circuito digital tradicional, con sus, cuidadín, con sus circuitos integrados de desacoplo para el U2 y para el U1. Y que partiendo de la base de que la distribución, o que una distribución puede ser esta, ¿por qué no? La ley de la distancia más corta entre dos puntos, la línea recta. Digo yo, esto está bien, conector, condensador, regulador a masa, al otro extremo del condensador y a la entrada. Esto. Pues perfecto. Además, qué bien me ha quedado. Es que además hemos hecho una colocación de componentes que somos los amos. No se cruza nada. La salida del regulador a C2. ¡Pum! Pues perfecto. C2 a masa. Luego coloco para U2 C4 y para U1 C3. Bueno, tampoco es tan mal. Igual aquí arriba un poco mejor, pero bueno, ahí tampoco está mal. Coloco R1 y C5, coloco R1 y C5. Y empiezo a hacer las conexiones. Digo, ¿qué me encuentro aquí? Que este tiene que venir a la alimentación. ¡Jo, mirad qué suerte he tenido! Las alimentaciones son las 14. Tengo aquí la salida, pues tú, la pinta en calva. La masa. Masa con masa con masa.
joder, la pinta en calva. Lo sencillo. Y luego, pues bueno, pues 4 cosas más, ¿no? El condensador C5 lo coloca aquí para que no venga masa. El circuito está bien, ¿eh? Y tiene un montón de problemas que, si yo partiese de esto, daros cuenta la diferencia. Esta es una, y además, como diría Morillo, bien, hemos apartado las pistas, bien, bien. Pues no, Morillo se equivoca, porque esta es más correcta. Tengo las 2 pistas y además pegaditas una a la otra para que una elimine la influencia de la otra. Tengo esta con esta. Morillo, ¿qué has hecho? Si tenías aquí el autorrute que decimos está loco, si es que no tiene ni idea. Si esto lo teníamos así, sí, pero no iba pegada a esta otra, a la masa, y no me evitaba, no me creaba bobinas. Estoy yendo por aquí y me crea una bobina. A ver, es una fuente de alimentación, no va a ningún lado, pero bueno, es un ejemplo que si pusiésemos en condiciones extremas lo podríamos tener en cuenta. Más cosas, Antes, ¿cómo hemos llevado la masa? La masa la hemos llevado de aquí a aquí, masa. No, a ver, ¿de dónde saca el agua? De Urkulu. Si saca el agua de Urkulu, tenemos que conectar Urkulu cuanto antes a la masa. Es decir, la alimentación, oye, si la masa puede venir por aquí, sí, pero si la masa viene por aquí no va al par de la alimentación y no se contrarresta. Además, la masa no es un plano de masa, no, pero bueno, ya pasa por aquí y por lo menos si aquí hay alguna generación se deriva masa. No, pero ahí, por ejemplo, va al lado de VCC mientras haya VCC. Claro, está claro. Si hubiera ido por abajo, el área coge todos los pines, entonces... ¿Y sabes la gran ventaja que tiene? Luego vamos a verlo, luego, no me adelanto. Ya verás, se ve enseguida. Pues una cosa, es que es curiosísimo. Bueno, este es el siguiente paso. Siguiente paso, vaya cosa más rara. Esta salida, que había que unir a la alimentación. Antes, si os dais cuenta, antes traíamos la alimentación más o menos aquí y de aquí a aquí. ¿Qué problema nos encontramos? Que cuando yo tengo aquí un pico de corriente, estos días os he estado diciendo, ¿no? Bueno, nos hemos estado debatiendo estos días muchas veces entre un diseño así o un diseño así. Porque había gente que colocaba el diseño así. Y yo decía, es que aquí hay que saber cómo va la corriente. ¿Cómo? Sí, porque no es lo mismo que la corriente, que el generador esté aquí y la corriente tenga que ir así, con lo cual diseño bueno, o que esto esté así, el generador está aquí y la corriente tiene que venir por aquí y tiene que venir por aquí, diseño malo. Hay que tonterías, y aquí sin embargo se ve que es muy buena esta. ¿Está bien o está mal? ¿De dónde viene la corriente? De aquí. ¿Está bien o está mal? Está muy bien. La corriente vendrá por aquí. Pensar siempre en agua a presión. La corriente vendrá por aquí y ya está. Bien. ¿De acuerdo? Viene por aquí y alimenta los 2 circuitos. Más cosas que podríamos tener, más elementos. Bueno, pues ya seguimos haciendo conexionados de estos elementos, pero otra vez lo mismo, ¿no? Este condensador, pues ya es ganas, ya es ganas. Con lo seguro que me iría a mí la placa por aquí, tener que juntarlo, ¿no? Ya ves la tendencia. Vuelvo a insistir que esto es una puñetera fuente de alimentación y no hay que pasarse, pero es bueno para ver las condiciones. Es bueno para que cuando ahora veamos el cristal de cuarzo que tú has diseñado, ¿por qué es tan raro el pobre? Bueno, pues si seguimos mirando, se sigue evolucionando. Daros cuenta, la salida de este conector, que pues viene a través de aquí, pasando incluso por pads. Aquí estamos. Vamos a ver cómo nos queda ahora este diseño. Ahora es cuando sacáis lo que habéis hecho vosotros. Vamos a ver qué nos proponen el listillo que ha hecho el diseño. Lo primero que nos propone es eso. Lo primero que nos propone es... Joder, vaya cosa más rara. Lo primero que nos propone es
unir, en este caso, estos eran las masas, todavía ni las hemos tocado, lo que me hace es, me une el cristal con R2, me une el cristal con R2 y con C1, cristal con R2 y con C1, me une esto. Además, luego, el otro extremo de C1, masa, pero la masa antes era esta. ¿Qué es lo que...? Yo también lo hice así, yo soy como el de Euskaltel. Yo también cuando lo diseñé, veía aquí masa y dije, masa. Y me quedé más pancho que el pupas. Pero no, ¿qué es lo que hace este? Me trae la masa por aquí. ¿Para qué? Para que esa masa venga al lado del C1, venga al lado del R2, por los circuitos que generan esa corriente y que tienen que devolverla por masa para que vaya pegadita. ¿Qué más me hace? R2 con R1 unidos, R2 con R1 unidos, y a la salida 2 del integrado, bueno, pues eso nos habría salido sin saber nada. Seguimos con la masa por aquí, el condensador C3. El condensador C3 es el de desacoplo. Condensador C3 es el de desacoplo, pues lo tenemos conectado directamente aquí, y a la masa. Pero a la masa no solamente aquí, sino también a esta masa de ahí. Si tiramos y seguimos, no me lío demasiado, ahora el C2 hay que unirlo a masa, el C2 también hay que unirlo a masa, pero siguiendo la misma filosofía. C2 a masa y lo arrimo, la masa la arrimo a la corriente de C2, porque este C2 se me va a cargar, este es el C2, se va a entregarme corriente a este circuito integrado y al R1, este C2 me va a entregar corriente a R1 y al circuito integrado, con lo cual yo lo que hago es arrimarlo por masa. Y así, y ojo, y cuando ya hemos terminado, digo, bueno, y tengo hueco por ahí, tendiendo cada vez más a lo que dices tú, y me queda hueco por ahí, lo dejo ahí, hostia, esto es un cristal de cuarzo, esto ya no es una fuente de alimentación. Un cristal de cuarzo, cuitatín, es importantísimo. Las partes correspondientes a diseños de fuentes de alimentación conmutadas y cristales de cuarzo, hay que mirar bien los datasheets. Te va a poner, en los casos de la fuente de alimentación, te va a decir cómo tienes que hacer el circuito impreso. Y los cristales de cuarzo también, te va a decir, y mejor que hagas, que coloques el cristal aquí, este condensador aquí, el otro aquí, y la forma que tengan las pistas que sea esta. Porque ellos ya han hecho pruebas. Entonces aquí vemos que esto está ahí, y sin embargo lo que hacemos ahora es, pues bueno, pues esta masa que venía por aquí, pues ya la paso por aquí, para que me sirva de apantallamiento. Es decir, voy tendiendo cada vez más a lo que tú dices de los planos de masa. Acabo de rellenar ahí las masas y cada vez más masa. Otro circuito, en el que ya veis que la tendencia es un PWM, un modulador de anchura de pulso, onda cuadrada, relación impulso-intervalo, pero ondas muy verticales. Entonces, bueno, pues la tendencia, si os dais cuenta, daros cuenta qué cosa más extraña. Un condensador electrolítico y no hacemos ni tan siquiera esto. Ni tan siquiera eso. Hacemos que la superficie, como hemos dicho antes, sea uniforme. Entonces, para que sea uniforme, que venga por aquí. Luego lo convertimos los conductores, los convertimos en masa y ya mejor que mejor. El plano de masa, para terminar. Recordad lo que nos dijeron en FastPCB. Las placas normalmente suelen ser de 4 capas. Las dos internas, la de masa y alimentación, y las externas de señal. ¿Cuál es el efecto de una capa de masa? De un plano de masa. El efecto de un plano de masa es este. El efecto de un plano de masa, el hecho de tener yo aquí esto es una pista. Mirada de frente, la pista se va. El efecto de tener esto aquí y encontrarse con un plano aquí, el efecto equivalente es a que a una distancia crea aquí una imagen. Se crea una imagen. De que a una distancia virtual, de igual que esta, esto es virtual, esto no existe. Pero el efecto que tiene el plano es como si existiese. Con lo cual lo que estoy haciendo es crear
una pista virtual exactamente igual que esta y siguiendo el mismo recorrido a una distancia de doble de la que hay entre los dos elementos. Con lo cual, ahí sí que ya la superficie que tengo, esto es masa, esta es la masa, esta es la línea de retorno de esto. Pero al ser un plano, equivale a que la corriente vuelve por esta otra pista. Con lo cual, esta área es constante, es uniforme, tengo una impedancia constante. Con lo cual supone una gran ventaja. Lo que hace es, esto que se ve aquí, es la distribución de corriente. Es decir, esto es un plano. Casi me parece que tengo aquí el dibujo y no me lío. Esto es un plano. Esto que yo veo aquí marrón es un plano. Y las pistas roja y azul son pistas. Sobre todo esta roja y esta azul, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué efecto tienen en el plano? En el plano crean una pista virtual. Porque claro, es fácil decir, no, la corriente viene por la roja y vuelve por el plano. Ya, pero por el plano, ¿por dónde vuelve? Porque el plano es muy grande. ¿Qué es? ¿Que se separa y que luego se junta? No. Lo que se produce aquí es un efecto en el que en el plano se crea una pista virtual, como acabo de decir ahora, que es, en este caso, es esta que tenemos aquí. Esta. Esto me genera en el plano una circulación de corriente que físicamente sigue este camino que tengo aquí. Es como si tuviese una pista en el plano que tiene esta forma, ni más ni menos. ¿Por qué se le ve así de ancha? Es lo que quería representar aquí. Esto que yo veo aquí. La corriente que circula por ese plano, circula con mayor cantidad de corriente por esta zona y a medida que se aleja va disminuyendo, va bajando. Eso es una ventaja y es un inconveniente. Es una ventaja el tener un plano, porque yo no tengo que hacer una pista, porque la otra sería, si yo trabajo en dos capas, la otra sería hacer una pista roja y por debajo una de masa que fuese exactamente igual que la roja. Problema solucionado. Pero joder, qué coñazo de diseño. Sin embargo, si yo coloco un plano, lo que estoy creando es unas pistas aquí, más gruesas, más anchas. Pero bueno, realmente recordar que esas pistas lo que hacen es esto. Es decir, en los bordes extremos, la corriente inducida, no es la palabra inducida, producida por esta pista aquí, es muy pequeña y a medida que yo me acerco a los puntos es más gruesa. Eso es un problema, porque si yo tengo aquí no una pista, sino dos pistas, esta me genera una corriente, esta la otra, y las dos corrientes en el plano, en cierta manera, se entremezclan. De ahí que tenéis este análisis. Si yo tengo dos pistas, circuito A, circuito B, el circuito A en el plano me genera una corriente, el circuito B me genera otra. ¿De qué va a depender? Muy importante, pues lógicamente de la separación y de la anchura de las pistas. Entonces tenemos que jugar con esos parámetros. Pero el plano es una cosa muy importante, por eso se utiliza el plano. Por eso además, ¿os acordáis que nos dijeron? Yo pregunté, porque no lo sabía, masa y alimentación interiores, pistas, señales exteriores. ¿Por qué? ¿Cuál era la parte de aislante más gruesa? La del medio. La otra, ¿cómo se hacía? Con prepeg, que tenía una distancia menor. Cuanto menor sea la distancia entre la pista y el plano, mejor. Por eso colocamos plano de masa aislante y pista de señal. Entre masa y alimentación, mucha distancia, estamos aumentando. Estamos disminuyendo la influencia de una pista sobre otra. Pero hay que andar con cuidado con los planos, porque un plano que tenga muchas vías, ya le estamos liando parda. Este que yo tengo aquí, no necesita, yo aquí no necesitaba una pista. Si me coloco aquí una vía y aquí otra vía, estoy rompiendo esa pista. Entonces, cuidado con eso. Esto ya deja de ser bueno. Este diseño deja de ser bueno. El huevo y la gallina, ¿no? Sí, pues que yo tengo un circuito pequeño
y como tiene que ocupar poco espacio y como es pequeño, pues lo tengo que hacer así, Aldo. Pero que no sea, puede ser para un marcapasos, claro. Porque si por hacerlo así luego no va a funcionar, pues casi como que no lo hago. ¿Ves? Aquí luego este es otro mundo, ¿no? Las corrientes que cambian de... las señales que cambian de plano, entonces tienen que... realmente la corriente, si pasa por un lado una señal, pasa por aquí, el plano de masa está aquí, de repente se encuentra una vía, ¡chepi!, cambia la vía, y se cambia al otro lado, y el plano de masa se ha quedado aquí arriba. A ver qué ha pasado ahí. Ahí se produce una serie de cambios de corriente, de influencias, que hay que intentar mitigar. Por eso a veces hay que meter señal, masa, alimentación, masa, señal. Hay que hacer combinaciones que nos eviten eso, o como bien nos dice aquí, facilitar estos pasos de corriente vía. Hacer una serie de vías por aquí al lado hago una vía que me una este punto con los dos planos. Estos son dos planos, no sé exactamente cómo, una vía que me ayude a hacer el cambio de plano. Lo tenéis ahí, lo miráis, son unos juegos, son detalles un poco pesados, pero el tema de plano es muy importante, pero cuidado con las vías, ya veis que aquí se pega planos, me creo un plano así por arriba y me creo un plano así por abajo, pues la estoy montando parda, porque lo ideal sería hacer esto y esto, porque si no, la corriente iba a circular por el plano de abajo. Entonces, bueno, pues ese tipo de conceptos lo dejamos un poco más al aire. Lo que me interesa, esto son bobadas, esta transparencia es una bobada, o sea, la más importante. No hay ningún secreto, todo consiste en, primero, catalogar, marcar bien esta, la 46, o sea, la 124, eso es dinamita. Catalogar y agrupar las señales según su criticidad. O sea, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo funciona el circuito, punto. Saber lo que es un cristal de cuarzo, saber qué tecnología utilizamos, saber dónde están nuestros condensadores de desacoplo, saber la corriente dónde va, dónde están los generadores, los receptores. Es decir, lo primero, catalogar y agrupar las señales según su criticidad, su grado crítico. Segundo, decidir la topología y emplazar los componentes. Lo que os he venido diciendo, yo lo de los componentes os decía bien. Hacer una colocación de componentes, pero no porque, como algunas veces hacemos, para que la placa me quede más pequeña. No. Este condensador de desacoplo aquí, esta señal aquí, este cristal de cuarzo pegado al culo, pero siempre pensando en el esquema eléctrico y en el funcionamiento. Trazar las alimentaciones. Ahí no hemos cambiado nada. Y luego trazar las señales de forma estructurada. Y luego seguir la regla en todo momento. La regla siempre de las dos pistitas. Pero lo primero esto, porque es que si yo estoy haciendo una puñetera fuente de alimentación para un amplificador de baja frecuencia, o para un generador de onda triangular, o para un variador de velocidad no conmutado, pues bueno, pues no me tengo que liar la manta. Y tenéis aquí, pues bueno, más ejemplos, yo os invito a que los miréis, diferentes ejemplos de cómo distribución de componentes, cómo cambia de una distribución a otra. Son circuitos que son independientes, conviene separarlos, pues físicamente también los separamos. Luego cómo vamos haciendo el diseño. Ahora empezará a correr. Y aquí hay una parte que es de luego, si preguntas, esta, que os invito a que le echéis un vistazo, no a esta parte, no al anexo 1, que es un poco al anexo 2, muy importante. Aquí volvemos a tener nuestro generador,
nuestra puerta lógica, la parte de salida y la circulación de corriente. La fuente de alimentación al circuito integrado y el circuito integrado a la carga. Y a continuación vemos lo que hemos repetido tantas veces, el condensador de desacoplo, pegadito al culo, para que cuando la carga me pida corriente, el que me entregue la corriente sea el condensador, y no produzca un bajón de tensión a todo el circuito. Que por un lado le afecte a él, efectivamente, pero por otro lado, además, si hay aquí más circuitos conectados, que no afecte también al resto de circuitos. Cada circuito debe de tener su culo, su pantano al lado, para suministrarle agua. Entonces sí que os invito yo a que le echéis un vistacillo. Y luego, pues bueno, pues tenéis aquí algunos análisis, Diego, sobre planos de masa, no planos, equilibrado, pues conviene. Estos son los ejemplos, estos últimos. Son ejemplos que están muy bien. Para ahora, pues bueno, pues ahora efectivamente tenéis razón, es un poco chapa, pero si se nos quedan ahí 4 cosas, yo estoy seguro que ahora, si os dijese que hiciésemos el voltímetro electrónico, no nos saldría un voltímetro electrónico ni parecido. Entonces alguno me dirá, pues podrías haber explicado esto antes, pero es que no lo quería explicar tampoco antes, porque las cosas las aprendemos después de equivocarnos. Lo que os invito es, nada, en un minuto, ya le diré a Gaisca que vais más tarde, a que cojáis el diseño que habéis hecho vosotros del cristal de cuarzo y que por lo menos digáis, te he pillado. ¿De acuerdo?